Y buenas tardes a todas y a todos. Muchas gracias por estar hoy en esta tercera jornada de nuestro homenaje a Luis Martín Santos, que hemos llamado Luis Martín Santos Revolución y Forma. Enseguida tendremos a nuestros invitados de hoy, pero hoy hemos visto estos días las tres dimensiones fundamentales de Luis Martín Santos. Naturalmente, su figura como escritor, un escritor absolutamente determinante en la vida literaria española. Su tiempo de silencio marca un antes y un después. Es una revolución, no solamente formal, sino de abordar también la realidad. Hemos visto también su faceta como científico y como político. Tuvimos ocasión de hacer un repaso por la versión cinematográfica de Tiempo de silencio de Vicente Aranda y tener también ya unas imágenes del San Sebastián de aquella época. Y hoy vamos a abundar en la faceta también fundamental de Luis Martín Santos como donostiarra, como persona implicada en la vida cultural y política de nuestra ciudad, con nuestros invitados que Eva Monente les presentará enseguida. Pero hoy para nosotros es un día también muy especial, puesto que están presentes en la sala los hijos de Luis Martín Santos, Luis y Rocío, y es para nosotros una emoción muy especial tenerles hoy aquí. O sea que les voy a pedir un aplauso de bienvenida para ellos a esta que es su casa, naturalmente. A ustedes agradecerles su fidelidad, también a las personas que nos están viendo en streaming desde del otro lado de la cámara, y naturalmente al Departamento de Cultura de la Diputación Foral de Guipúzcoa y naturalmente a su diputado, Arkaitz Millán, que está con nosotros, y también a Koldo Michelena por acoger estas jornadas, por concebir estas jornadas, también a su director, Pachi Presa, que está en algún sitio allí. Bueno, pues nada más, les dejo con Eva Monente, que harán las presentaciones para esta última jornada. Recordarles también que la actriz Ane Gabarain ha leído un fragmento de la traducción al euskera de Tiempo de silencio que preparamos para la ocasión y que podrán ustedes descargarse en la página web del Koldo Michelena. Es un podcast de audio que pueden escuchar si quieren ahí, o incluso, como les digo, descargarse. Pues nada, muchas gracias y que disfruten de la sesión de hoy. Gracias, Luisa. Bueno, la verdad es que reconstruir la vida cotidiana de Luis Martín Santos en la San Sebastián de mitad del siglo XX es sin duda retratar una época de nuestra ciudad. Fue un gran escritor, fue un reconocido psiquiatra y también un político comprometido. Pero también fue un hombre sociable, un auténtico relaciones públicas que supo desenvolverse bien en la alta burguesía donostiarra. Y en esta faceta vamos a tratar de ahondar hoy con Javier Mina, autor del libro De paseo por el San Sebastián de Luis Martín Santos. ¿Qué tal, Javier? Bienvenido. Muy bien, gracias. Y con Ángel García Ronda, es presidente del Ateneo Guipuzcoano, uno de los locales, entre muchos otros, como enseguida veremos, que frecuentó nuestro protagonista y a quien además, Ángel, creo que usted tuvo el placer de conocer en persona. ¿Qué tal? Sí. Cuando yo era muy joven, él también lo era, porque desgraciadamente nunca dejó de serlo, ¿no? Pero sí, lo conocí desde muy joven y yo, pues, en fin, lo escuchaba más bien que hablaba. Hoy hablo mucho más, pero entonces escuchaba sobre todo. ¿Qué diría usted de Luis Martín Santos? ¿Qué puedo decir? Bueno, lo recuerdo como una persona, primero, de una gran personalidad, ¿verdad? Que se encontraba, ¿cómo voy a decir?, cómodo en cualquier sitio donde estaba, como si él fuera de allí. Y lo recuerdo también con una prédica casi, porque creo que tenía mucho de orador casi sagrado. Muchas veces siempre se aprendía, ¿no?, escuchándolo. Yo pienso, sobre todo, claro, quienes estábamos todavía, que éramos muy jóvenes y no teníamos muchos conocimientos de nada, ¿no?
y además lo hacía con no solamente con una gran dicción muy clara, sino con una expresión fonética y sintáctica perfecta, ¿no? Era muy claro de entender, salvo, claro, podía haber palabras que él utilizaba, palabras cultas que a lo mejor no llegaban o por lo menos no estaba, porque estaba muy al día, yo creo, de muchas cosas, ¿no? En ciencia, en literatura, etc. Y yo lo recuerdo así, lo recuerdo como un hombre de una gran personalidad, que atraía en cuanto, en fin, se le pedía que hablase o tomaba él la palabra o lo que sea, ya enseguida le estaba uno escuchando, escuchando atentamente. Sí, hombre, yo, abundando sobre eso, hay un testimonio de Jorge Oteiza, que no tenían mucho en común, pero Jorge Oteiza le hace un retrato precisamente en esa línea. Dice, se levantaba, clavaba los ojos en el infinito y empezaba a hablar, daba un discurso perfecto sin mirar nunca una sola línea. Todo lo hacía de memoria y bueno, con una capacidad de expresión y de convicción bastante fuerte, ¿no? Y algún testigo también, que yo sé que está por aquí entre el público, también venía a decir lo mismo, ¿no? Una persona de gran prestancia. Javier Ángel, es verdad que encontramos pocas referencias sobre San Sebastián en los libros de Luis Martín Santos, y eso que Donosti fue la ciudad donde creció y donde desarrolló la mayor parte de su corta vida. No se entiende la vida de Luis Martín Santos sin San Sebastián. Sí, es verdad. Y que yo sepa, la única mención que aparece en Tiempo de Silencio es a Ondarreta, que era la playa que él iba de chavalito, y dice, cuando describe el Café Gijón, dice, el Café Gijón era una ondarreta de cuerpos, no sé qué, bueno, es larga y una cosa muy bien traída, muy esto, ¿no? Pero yo creo que es la única. Luego sí que es verdad que para la siguiente, para el Tiempo de Destrucción, pues estuvo entrevistándose con el juez de Tolosa, aquel, por un caso de un asesinato que hubo. Que quiso, sí. Parece ser que había algo también en el mundo de la pelota ahí en ese proyecto, pero no. ¿A qué creen que puede deberse que no encontremos prácticamente referencias en algunas de las obras de Luis Martín Santos a esta ciudad? Hombre, yo pienso, bueno, no sé, yo creo que es muy normal, porque en principio, claro, es que no le dio ni tiempo en fin, a abarcar todos sus intereses, incluso geográficos, ¿no? Pero claro, es que además sus años en los que va gestando, en los que va enterándose de literatura, porque indudablemente leyó muchísimo y bien, quiero decir, bien desde el punto de vista de analizar, ¿no? Eso es muy claro, y eso lo sabía muy bien también un colega suyo, un colega de letras, porque era ingeniero, sin embargo, era Juan Benet. Entonces, pero él, quiero decir que conoció fundamentalmente Madrid, porque en realidad en Madrid es donde se gestó su personalidad, independientemente de que aquí lo que tenía es su sociedad, la propia sociedad suya estaba aquí. Pero, sin embargo, es en Madrid donde da esa obra que es Tiempo de Silencio, que es su obra fundamental literariamente, ¿verdad? A saber lo que hubiera sido, ¿no? Posteriormente. Pero aquí lo que escribió, claro, es que cuando dice, no, es que no hace referencias aquí, es que, claro, su otro libro, que es Libertad, Temporalidad y Transferencia en el psicoanálisis existencial, título de esos, pues, en fin, un título profesional, ¿no? Pues realmente, claro, lo que trata es de lo que trata, ¿no? Que da lo mismo para aquí que para otro sitio, en fin, sí, que indaga en el psicoanálisis, ¿no? Y además tenía ya escrito un libro de poesía que se titula Grana Gris y que bueno, es un libro de juventud, siempre fue joven, claro. Es un libro de juventud, pero y tampoco es que hace referencias estrictas aquí, porque bueno, si son unos poemas también amorosos y otros, bueno, pues lo mismo puede referirse aquí que a otro lugar cualquiera. Y la segunda novela, como Javier Mina ya ha apuntado ahora, pues claro, ya estaba incardinada, por lo menos muy cerca de aquí, en lo que se habla del asesinato aquel de Tolosa. Y bueno, y era normal, y probablemente pues si hubiera permanecido aquí otros
10 años, pues seguramente hubiera, en fin, sobre esta sociedad algo hubiera tenido como... Hay que tener en cuenta que él, lo que tenía en la cabeza con Tiempo de Silencio era en realidad una trilogía, que además obedecía un poco su concepción del mundo como eso, la tesis, la antítesis, la síntesis. Él lo llamaba de otra manera, pero bueno. Entonces, esa segunda novela, es lo que dice Ángel, no sabemos. Hizo la primera novela en un marco geográfico que era el que le convenía para lo que estaba contando y lo demás. Y para la segunda o la tercera, pues ya jugar a política, bueno, a ciencia ficción, pensar si hubiera habido o no. En fin, no sé. Hay alguna referencia al mar en esos poemas, hablando de Lea, pero no... Sí, probablemente... Bueno, probablemente el mar que conoció era este. Eso desde luego. La percha filosófica de la literatura que iba haciendo, y que hizo en parte, pues era una percha hegeliana, ¿no? En el sentido que has dicho tú, lo de la tesis, antítesis, síntesis, pues probablemente hubiera dado una trilogía. Parecía que iba por ahí. Sí, parece. Incluso algunos que hablaban con él, parece que él se refirió más de una vez a ello, ¿no? Bueno, en este paseo por el San Sebastián de Luis Martín Santos que realiza Javier Mina en este libro, encontramos un curioso recorrido, a ratos divertido, a ratos no tanto, y arrancamos en el barrio de Guía, que fue su barrio de infancia y su barrio final también, porque hay que recordar que Luis Martín Santos está enterrado en el cementerio de Coyoe. Exactamente, sí. Bueno, él en realidad... Fue todo como de una manera un poco, no sé, digamos, supongo que como le pasa a todas las familias, casual, porque la familia se instaló primero en la calle Prim y luego en el Paseo de Colón unos años, y luego ya se trasladaron porque el padre había adquirido el Palacio de Alcolea, que lo convirtió en clínica, y aprovecharon la Casa de los Guardeses para vivienda. Y entonces... Lo que pasa es que además fue una cosa muy... Bueno, la clínica se inauguró 2 o 3 meses antes de la Guerra Civil, o sea, el año 36, o sea, aquello fue todo muy precipitado. Y es verdad, empezó en Eguía, y de Eguía lo que sabemos, y bueno, se cabe sospechar que viviendo donde vivían, dominaban el río Urumea, y seguro que de allá un chaval ya con unos añitos pues habría asistido pues a lo del los cuarteles de Loyola, vamos, al sitio de los cuarteles de Loyola, porque de Guía pasaron todos los anarquistas, sobre todo, que cercaron el cuartel y todo eso. Y yo me imagino que un chaval pues estaría más o menos atento, con cuidado, porque su padre había recibido 2 atentados ya para entonces, entonces andaba también pues un poco al margen. Pero bueno, de chavales yo me imagino que esa curiosidad. Luego lo que se sabe sí que es que bajaban, por lo visto, también de críos, y me imagino que con algún amiguito así, a bañarse al río Urumea. Y andaban, por supuesto, su terreno de juegos era el Parque de Cristina Enea, claro. Sin duda, vamos, una cosa además bastante fantástica. Era de otra manera como lo conocemos ahora. Entonces había unas cuevas que se prestaban a, pues yo me imagino que no sé, idear muchas cosas. De hecho, su hermano decía, joder, yo iba al cole, me tenía casi Luis que arrastrar, pero no, porque yo pues no me apetecía, bueno, pero me convencía contándome aventuras sobre la marcha. Le contó una novela ya de aventuras que le iba diciendo cada día un capítulo, y entonces el otro iba encantado. Casi al mismo tiempo, ese espacio de juego era una especie de espacio literario inventado sobre la marcha, ¿no? Es verdad que Luis Martín Santos se dejó ver en muchos sitios en Donostia. No hay prácticamente un barrio que no pisara a Luis Martín Santos, pero si tuviéramos que citar lugares que Luis Martín Santos frecuentaba, lugares que todavía algunos existen y otros no, ¿cuáles citarían? No sé, aparte de que Guía, que era un extrarradio, en realidad Guía hasta unos bastantes años después de la Guerra Civil, pues permaneció como un extrarradio, y la prueba es que estaba allí el cementerio, quiere decir, que estaba muy cerquita del cementerio, y los cementerios siempre se han alejado del casco urbano, normalmente, ¿no? Y entonces, bueno, pues era eso, y era un lugar al parecer, pues práctico incluso para los juegos, ¿no? Para los juegos infantiles, para los paseos, digamos, así un poco. Pero él sí, lo que pasa que él se entrañó con San Sebastián, bueno, pues porque era un hombre sociable, yo creo. Sí. Yo creo que era por eso, y claro, una ciudad provinciana
pues se prestaba mucho a una sociedad, bueno, pues relativamente reducida, una sociedad ¿cómo decir?, de relaciones, ¿no?, relativamente reducida, pero donde también las amistades se iban fructificando y se iban haciendo fuertes también, porque, bueno, pues porque en realidad tampoco eran tantas personas las que tenían ¿cómo decir?, esa práctica de lo social, ¿no? Y entonces eran pues grupos determinados y que casi todos estaban o en un cierto bienestar económico y además en unos conocimientos culturales, etcétera, y de instrucción pues bastante altos. O sea, y era pues lo que casi siempre en las ciudades que hemos podido conocer, las ciudades españolas, unas antes y otras después, pues han tenido, ¿no? Y esto era lo que era, porque claro, al fin y al cabo era un hombre, no había un porcentaje tan alto de gentes que iban a la universidad y que obtenían un título superior, ¿no? Y menos todavía que además tenían un cierto acceso también a lugares como era el que su padre fuera el fundador de la clínica, ¿no?, de la clínica a la que se dio su nombre, su apellido, vamos, ¿eh? Y entonces, pues bueno, por allí pasaban todos y seguramente pues toda la gente que tenía en San Sebastián un cierto nivel y además tenía alguna enfermedad que pudiera curarse allí, pues iba allí, ¿no? Aparte de que el padre fue el que fue director del Hospital Mola, que fue el hospital más conocido en San Sebastián, de inmediato de la Guerra Civil, ¿no? Durante la Guerra Civil ya, pero sobre todo después de la Guerra Civil, donde iban no solamente militares, sino civiles también, ¿eh? Lo hemos conocido ahí. Hoy son juzgados, los juzgados esos de Atocha, ¿no? Sí. Hombre, yo creo que si se puede hablar, hay un centro gravitacional o gravitatorio que es el entorno de la avenida, el centro de Donosti. Ahí, bueno, hay que tener en cuenta que había ahí una serie de cafés que, bueno, pues que fueron desapareciendo o han ido desapareciendo. Creo que no queda ninguno. Queda uno que es la Avenida 21, que era el antiguo Dover, pero todo lo demás se ha ido reciclando. El Basque también, ¿no? Es el Basque, pero eso ya está bueno, en la esquina. Estamos en la otra esquina. No, porque ahí lo interesante es que, vamos a ver, había... es que además es un punto neurálgico primero, porque en el Café Mónaco, que estaba cerca del Café Madrid, o sea, yendo a la playa a la izquierda, ahí había unas tertulias diarias todos los días, bueno, diarias, claro, todos los días, pero en dos sesiones. Una del café, la tertulia del café, que era pues, bueno, pues más abierta, más... Y luego la tertulia literaria, que empezaba a la tarde, y ahí es donde estaba Luis Martín Santos. En esa tertulia iba, también allá lo vio Jorge González Aranguren, habla de esa tertulia, él lo conoció allá. Y también habla en el mismo sentido que la presentaba Ángel antes, ¿no? Y luego, por supuesto, están los dos cafés que marcan, bueno, la gran decepción de Luis, ¿no?, que es... En el Café Madrid se iba a dar el premio Pío Baroja un 8 de abril. Iba a ser un acto, bueno, estaban todas las autoridades civiles y militares invitadas. Estaban todos los medios que hubiera, incluso la televisión que podía haber entonces, pero estaba ya. Y había, para presentar la cosa, incluso una Miss Europa que era de San Sebastián. Y entonces, bueno, pues estaban allá. Allá iba a ser el acto, se habían reunido en casa del promotor de Naval y lo que pasa es que allá, bueno, vinieron dos personajes de Madrid con los nombres del ganador del premio y no, bueno, consiguieron reventar la cosa, o sea, consiguieron que aquello no se decidiera, no hubiera un fallo, que se declarara esto, porque se habían dado cuenta que iba a ganar Martín Santos y entonces el problema que tenían es que era socialista, aquello estaba muy mal visto, entonces no podía ganar él, entonces bueno, aquello acabó así y él estaba siguiéndolo todo desde el café de enfrente, desde el Gaviria. Es allá donde fueron a decirle lo que había pasado, etcétera. Bueno, quiero decir que hay por lo menos esos tres, más luego el Basque, que solía ir también allá a tomar los aperitivos y eso, y vivió en la avenida, estuvo 7 años, del 51 al 58 viviendo, bueno, en la avenida calle Idiáquez, esquina con la avenida, número 12, tenía ya vivienda y consulta. O sea, es un poco
Causó revuelo en la ciudad aquella no entrega política del primer premio de novela, Pío Baroja. Sí, sí, hubo revuelo, hubo, como se decía, algaradas. Sí, hubo gente que protestó airadamente. Sí. Pero bueno, además fue totalmente, bueno, aparte de injusto, por supuesto, porque era seguramente el mejor libro que habría, porque los otros no estaban comprometidos con nadie, aquel libro pues les pareció que era el ganador. Aparte de eso, pues fue un absoluto fiasco, porque encima a los organizadores del premio les multaron por causar desórdenes públicos. Y el dinero que iba del premio desierto, que podía ser para una siguiente convocatoria, se fue en esa multa y otra por no sé qué, que también les metieron, y ya que yo sacaba el premio Pío Baroja, que no era hubo más, esto, ¿no? No hubo más. Y eso fue un 8 de abril del 61. Se han celebrado, ahora han cumplido los 60 años de que acabó la novela y la presentó al premio. Hablábamos de ese centro neurálgico que fue la zona de la Avenida. ¿Por dónde siguieron otros pasos de Luis Martín Santos en San Sebastián? Yo creo que casi todo estaba centrado ahí. La avenida Parte Vieja, Sí. porque en la Parte Vieja estaba, en la Plaza de la Trinidad, estaba la Asociación Artística, que era entrada, era una parte del Museo de San Telmo, daba ya la Plaza de la Trinidad. El Museo de San Telmo, como saben, es la Plaza de Zuloaga, está ahí su fachada, etcétera. Y la parte más, podemos decir, occidental del Museo de San Telmo, pues, y entrando por la Plaza de la Trinidad, estaba allí la Asociación Artística de Guipúzcoa, que bueno, que estaba frecuentada fundamentalmente por artistas plásticos y donde también, pues a partir de un cierto momento, se empezaron a dar conferencias, no solamente de artes plásticas, sino de otras, de otros temas. Y entonces, pues bueno, esto era muy frecuentado por Luis Martín Santos y por otros inquietas gentes de la cultura, o por lo menos que estaban interesados por ella. Y había dos lugares, ¿no?, que eran la Asociación Artística y, por otro lado, el Ateneo Guipuzcoano. Y entonces esos se repartían lo que podemos decir las conferencias de tipo cultural, ¿no? Conferencias, coloquios, etcétera, ¿no? Y Luis, pues bueno, pues frecuentaba todo eso, ¿no? Y en ambos sitios tuvo el participación, ¿no? Sí. Es de recordar un ciclo que bueno, se centró en él. Quiero decir, porque fue el que dio las 3 conferencias, 2 de las cuales recuerdo perfectamente, bueno, perfectamente, ya lejanamente, pero creo que habré sacado a lo largo de mi vida bastantes ideas de esas 2 conferencias, porque fueron espléndidas y además que acertaban mucho en lo que luego, sobre todo, uno conoció, ¿no? Digo luego porque ya había leído a los 2 escritores de los que trató él, que fueron Edgar Allan Poe y Franz Kafka. Y entonces hizo una disección de ambos, en la cual estaba también sus conocimientos como psicólogo, psiquiatra y psicoanalista, ¿eh? Y entonces, como destripó, podemos decir así, a los 2 escritores en lo que era más hondo, más escondido quizá. Y yo lo recuerdo perfectamente y creo que todos, y aquí yo veo a alguien que estuvo allí también, yo no sé si serán muchos los que están aquí porque los veo más jóvenes, ¿no? Los que pudieron estar allí con un conocimiento, quizá habían nacido, pero algunos ya nos conocemos aquí. Y lo recuerdan siempre, porque fueron unas conferencias, pero vamos, señeras, ¿no? En fin, que dieron, ¿eh? Y claro, pues naturalmente eso pasó inadvertido desde el punto de vista público, que yo no sé si algo pondría en los periódicos, que por entonces el más importante era La Voz de España, el Diario Vasco apenas tenía muy pocos lectores, y bueno, y yo creo que lo del premio, aludiendo al premio que tú has dicho, a mí me parece que tenía varias cosas en contra, ¿no? Una, la de que Luis Martín Santos era, bueno, quien pasaba por ser, no tenía ningún título en eso, pero pasaba por ser el que podría haber sido secretario del Partido Socialista por entonces. Claro, naturalmente en el exilio unos, en la clandestinidad de otros, pues que era un poco la persona más importante del Partido Socialista aquí,
Y además el premio tenía el nombre de Pío Baroja, que era un escritor que no sé por qué también, o sea, muchas veces yo creo que por cuestiones religiosas más que políticas, tenía la enemistad de una parte de los que marcaban, o llevaban la batuta del pensamiento social, ¿no? De lo que había que pensar. Y por lo demás, creo que no hubo, porque después la novela no tuvo ningún problema desde el punto de vista de censura en España, y era el 62 cuando sale, y la verdad es que ya entonces había libros que fueron bastante tachados y tal, ¿no? Y sin embargo, no, la novela era suficientemente compleja desde el punto de vista de la expresión como para que le concediese una importancia peligrosa, ¿no? Sí. Claro, claro, es así. Pues, ¿por qué? Porque tenía la influencia de algunos de los escritores más importantes del siglo XX, en el sentido de esa complejidad que se alejaba un poco de la claridad, por lo menos para quienes ya pues leían corrientemente la claridad del siglo XIX, ¿no? de la novela del siglo XIX. Pues esta ya tenía muchos aspectos que eran... ¿Podría haber sido una novela censurada en aquellos tiempos, creen? ¿Perdón? Sí, podría haber llegado a ser una novela censurada en aquellos tiempos. Yo creo que le quitaron algunas páginas, ¿eh? Creo que 20 páginas. Sí, bueno, pero no tanto. Sí, hubo una pero no hubo problemas. Quiero decir que fueron cuestiones más bien de tipo, por lo que yo sé, por lo que fueron de tipo casi, digo formal, en cuanto a que podía ser un poco escandalosa, porque había palabras que ni se podían decir o que ponían, o sea, mucho más dejaron realmente lo que era más profundo de ella, o sea que vamos, quienes lo censuraron incluso hasta se equivocaron, ¿no? Donde querían, según sus ideas, tener que cortar, ¿no? Y era muy difícil, además, de hacerlo, porque la hubieran tenido que destrozar totalmente, ¿no? Porque ahí en todos los entresijos están metidas las ideas que quería decir. Claro, era suficientemente difícil la novela, suficientemente difícil como para que pudiese dar importancia. Realmente, o sea, pues seguramente no había mucha gente que solo tuviera la primera enseñanza y que leyera la novela, ¿no? O sea, eso por supuesto, Sí, ¿no? a mí me gustaría volver... Era un asunto por fastidiar, yo creo, por lo que se cortó. Se cortó, quiero decir que se quitaron páginas o tuvieron. Sí, a mí pero él no protestó excesivamente por ello. Entiendo, si alguien me puede controvertir, yo creo que lo sustancial, todo lo sustancial permaneció. Sí. Sí, no, quería decir un poco que al hilo de... Bueno, me gustaría también contar alguna cosa que tiene su humor, porque era un hombre con una capacidad humorística tremenda y que gastaba unas bromas también de aquella manera. Pero primero, uniendo un poco con lo de la asociación artística, pues ahí también él impartió también unas conferencias que estaban enclavadas en una cosa que se llamó, lo organizaba José Luis Munoa, Crítica 60, y aquello ya causó ampollas en la ciudad. De tal modo que había quejas del ayuntamiento a Munoa por decir qué pasaba, porque se permitía que se hablara de todo aquello. En esas participó Luis Martín Santos. Y entonces aquello pues estuvo a punto de causar algún problema, pero por si acaso ya pusieron un censor allá en la sala para que fuera informando de lo que se salía de tono, ¿no? Pero dentro de esto también hay una parte también que tiene su gracia, y es que un día tenía que dar una conferencia allá a Chumi Chúmez, que eran muy amigos, y además de Eguía, nacido en Eguía, Chumi, pues resulta que llegaron y venían, por lo que dicen algunos testigos, un poco, como dicen por ahí abajo, tomados, un poco ahí en Sudamérica, tomados, un poco, se dice ahora, perjudicados. Y entonces debió entrar, bueno, llegaron tarde, Chumi pues subió allá al escenario y debió dar una conferencia extraordinaria pero rara. Y arguyeron que venían tarde porque habían estado viendo cine en Francia. Sí, claro, como era, claro, aquello daba caché también, las películas prohibidas, ya estamos, ¿no? Pues eso, esa es una anécdota, que tiene cierta gracia, y luego hay una que es salvaje, que ocurrió en la Avenida. Yo no he podido localizar en qué
en qué terraza de la avenida estaba allá sentado Melitón Manzanas, que era el que cortaba el bacalao de muchas maneras, prohibió la Academia Errante, anduvo detrás de lo de prohibir lo de la asociación artística, etcétera, ¿no? Y entonces iba Luis con Anchón Ezeiza por allá y le vio a Melitón y le dice, Anchón, ven, que te va a presentar a Melitón. Y el otro se quedó así, porque también andaba de comunista por ahí, entonces, bueno, y entonces pues se acercaron y le dijo, Melitón, le quiero presentar aquí a un amigo, Anchón Ezeiza, cineasta, Melitón Manzanas, esbirro. Y se lo dijo así, bueno, se fueron allá de aquella manera, quiero decir, ¿no? Y hay de esas, hay una que a mí me hace muchísima gracia, que también ocurre por lo viejo, porque también, bueno, aparte de las conferencias, iban todos los martes a cenar a la Sociedad Cañoyetán. También con cierta frecuencia al José Mari y al Cojúa, a los dos restaurantes. En el Cojúa coincidió un día con Jorge Semprún. Coincidió que se saludaron clandestinamente también, se dieron cuenta uno del otro y debieron hacerse un gesto. Semprún, que es el que lo cuenta, dice que Luis levantó un poco el vaso así y el otro también hizo un gesto de aquiescencia, bueno, de reconocimiento y esto. Y luego en el José Mari es yo una de las cosas más divertidas que conozco de que haya podido hacer Luis. Y es que solían ir allá pues varios amigos a cenar. Y entonces pedían, pues en aquella época la economía no la llevaba muy bollante, entonces solían pedir huevos fritos con patatas fritas, no sé si algo de jamón, bueno. Y entonces pedían todos hasta que llegaba el último y el último decía, no, bueno, ¿tú qué vas a tomar? No, yo al final. Cuando habían pedido todos, se decía, bueno, yo un poquito de langosta. Y bueno, y así muchas veces hasta que un día pues volvió a reproducirse la historia y dice, bueno, a ver, ¿qué vais a tomar? Y dice, no, nos lo vamos a pensar todos menos el que siempre pedía langosta. Entonces se quedó así solo para pedir y dice, bueno, yo unos huevos fritos. Y todos los demás dijeron, pues nosotros todos langosta. O sea, que debió tener que pagar lo de las rondas claro, anteriores. que no había pagado nunca. Por cierto, Luis Martín Santos era un hombre al que le gustaba mucho bailar también, ¿no? Sí, fue a clase de baile. Yo tampoco, es difícil, había dos academias de baile en aquel momento, una en el centro, no me acuerdo el nombre de ninguna de las dos, pero sí, aprendió y le gustaba mucho. Y solían ir con el matrimonio Recalde, con María Teresa y Castells y José Ramón, solían ir por ahí a bailar y a la Perla, y bueno, y al tenis también, el tenis, que Ondarreta, claro, la Ondarreta de chaval se convirtió luego bueno, ya pues cuando era ya adulto, pues de la Ondarreta del tenis, allá pues frecuentaban aquello para bailar y demás, y eso, sí, pero debía ser un gran bailarín además, por lo que dice. Volviendo a su compromiso político, bueno, no solo se quedó sin ese primer premio de novela Pío Baroja, sino que también en su paseo por Donosti conoció los calabozos del gobierno civil. 3 veces. 3 veces. 3 veces, sí, 3 veces, y una cuarta se libró de churro. 3 veces, vamos a ver, 2, es que tengo que recordar un poco la secuencia. Bueno, una asombrosa es que le detuvieron y consiguió escaparse. Se la llevaron allá al gobierno civil y consiguió escaparse. Entonces debió salir corriendo hacia el río, debió atravesar allá pues por donde está el UTG, por allá, que entonces no estaba, pero bueno, por allá, por aquella zona, llegó a casa, debía llover, dice que entró por una gabardina, entonces estaba la policía esperándole allá y lo volvieron a coger. Luego otra vez lo cogieron, pero se lo llevaron ya a Carabanchel. Y allá estuvo ya unos cuantos meses, coincidió que él entonces iba a presentar a una cátedra en Salamanca y iba esposado a los exámenes que había, vamos. Y bueno, pero ¿cómo sería que los policías que iban con él, cuando volvía, le jaleaban? Ha estado usted muy bien, don Luis, ha estado usted magnífico. Eso fue. Y luego una tercera, que era asombrosa también, que les pillaron en Pamplona, porque era una cosa muy rara. Fueron a Masa a comer.
a tomar copas a Pamplona para ir luego a Jaca a ver Románico. Y entonces, cuando estaban allá en Pamplona, apareció la policía y los cogieron. Pero se quedaron sorprendidos porque estaba Benet, estaba Urcola, creo que era, sí, Urcola, estaba, no me acuerdo quién, sí, Peña Ganchegui, y estaba él. Entonces, por lo menos esos 4, y un quinto, ¿no? Y Machín Barrena, Alberto Machín Barrena, que es al que le cogieron, que se había algo por el coche, lo cogieron, entraron a por todos, pero se quedaron estupefactos porque no cuadraba la categoría, digamos, social de los que tenían allá adelante. Uno era psiquiatra, el otro era arquitecto, el otro era ingeniero de caminos, y el otro es que telefonearon a Madrid a ver qué pasaba con ellos, que que sí, que son esos. Nada, los cogieron, pero los soltaron, creo que a Benet y a él, porque no tenían nada, pero ese es ese libro. Y luego pues también estuvo en los calabozos otra vez. Decía antes Ángel García Ronda que, sobre todo, Luis Martín Santos fue un hombre sociable, un hombre que además supo desenvolverse bien entre la alta burguesía donostiarra. ¿Quién fue su círculo de amigos? Ha salido aquí el nombre de Chumi Chúmez, de José Ramón Recalde, de Anchón Ezeiza. ¿Quién fue su grupo de amigos aquí en San Sebastián? Pues bueno, esos mismos, y hubo alguien que era otro político, que era Enrique Múgica Arzó. Enrique Múgica Arzó, que fue el que me presentó a mí a Luis Martín Santos, porque a mí me había conocido Enrique Múgica por otros, que he dicho, oye, este puede ser interesante para conquistarlo aquí para el Partido Comunista. Se conoce que me vieron con ganas, no sé por qué, no tenía ganas culturales yo sobre todo, y políticas pues sí, desde un punto de vista más teórico que otra cosa, ¿no? Pero el caso es que un día un amigo me presenta a Enrique Múgica, bueno, ¿por qué no vamos? Y entonces teníamos unas tertulias en el Café Madrid precisamente todos los sábados a primera hora de la tarde, y allí pues nos daban doctrina, ¿no? Y repartía Enrique Múgica doctrina. Bueno, le escuchábamos, unos fueron conquistados, otros no lo fuimos, desde luego, y hasta a mí me parecía que el que la impartía pues tampoco era, bueno, pues no sé, no me parecía muy acorde con lo que a él le gustaba, con sus gustos, ¿no? Por cierto, otro lector infatigable, Enrique Múgica Arzó. Y bueno, y un día uno de tantos, en San Sebastián, yendo donde nos podíamos encontrar más fácilmente, en cuanto que ellos tenían unas relaciones sociales. Primero, Luis Martín Santos tenía 15 años o 16 más que yo, ¿no? Bueno, entonces, pues claro, no podía, mis relaciones sociales no hubieran podido ser ni la clase tan siquiera a la que pertenecía, pues no era, es decir, que no podían ser más que ese tipo de relaciones, ¿no? Las culturales. Y recuerdo que estaba en la librería Internacional yo, como tantas, en fin, me había encontrado con Enrique Múgica, que también iba allí pues a husmear un poco, porque también era la única librería de San Sebastián donde había libros de los prohibidos, ¿no? Entonces, que bueno, ya se sabía dónde estaban, o sea, que ya se sabía que quien iba al fondo a la derecha, pues ya se sabía lo que estaba buscando, pues ediciones sudamericanas de algunos. Y entonces entró después que estaba yo, ya llevamos un rato allí, y entró Luis Martín Santos, y entonces me lo presentó. Hasta entonces yo no lo había visto, yo tenía, pues era muy joven yo, 17 años, 18. Y entonces me lo presentó. Y me lo presentó de una manera y dice, bueno, ya estás con las dos cabezas políticas de San Sebastián. Aquí, la cabeza política del Partido Socialista, y yo mismo, pues ya sabes, del Partido Comunista, ¿no? En fin, o sea que, y bueno, y a partir de ahí, pues nos vimos muchas veces. Quiero decir que nos fuimos conociendo, yo escuchando, o sea, como he dicho antes, pues escuchando, ¿no? Sobre todo. Y además les veía controvertir, porque claro, naturalmente si había dos partidos amigos entonces, amigos contra, pero enemigos porque eran rivales, en definitiva, ¿no? O sea, querían llevarse el gato al agua cada uno, aunque por entonces en lo teórico, quiero decir que el otro caía mucho más lejos, Y en realidad, bueno, pues yo lo que creo es que
eran muy distintos y sin embargo pues se llevaban bien y mal, las dos cosas. No mal políticamente, pero bien, porque Sí, hay algo que cuenta en su libro Javier Mina, pues eso, pues que decía, no, pues es que vaya Enrique Múgica a Madrid a una cosa que tenían que tratar. No, mejor no, porque se va a hablar mal de nosotros, ¿no? Sí. Claro, porque cada vez que hablaban uno del otro, si estaban juntos en la misma manifestación, digo manifestación que no las había, prácticamente no había, pues entonces estarían juntos, pero desde luego a partir de ahí, y cuando no se escuchaban el uno al otro, pues claro, tenía que criticarse, ¿no? Sí. Y entonces había eso, yo creo que había un juego de ideas políticas y tal, que estaba vigilado completamente, pero, perdona, voy a simplemente una cosa, yo recuerdo que a todos los actos culturales había alguien que iba allí, pero alguien que solía ser la misma persona o que cambió cada X años, la misma persona que iba a tomar nota de lo que se decía allí. Jamás oí yo intervenir a nadie para protestar de algo que allí se había dicho. No, todos tomaban nota. Y eran gentes muy conocidas aquí y se saludaban con el comunista, con el socialista y con el otro y con el demás. Hola, ya se sabía que iban a ir, ¿no? O sea, había una especie de juego ahí. Durante un tiempo hubo ahí unos años en que San Sebastián era muy distinto de otros lugares, ¿no? Yo qué sé, no sé, Santander o Ávila o Castellón, desde luego, eran completamente distintas, ¿no? A pesar de ser unas ciudades que también ciudades de provincias, pero aquí había algo que funcionaba de tal manera que... Ahora, lo que pasa que, claro, esto conllevaba a los que figuraban algo, pues sus detenciones de cuando en cuando, en fin, ponerlos a buen recaudo, pero más bien para advertirles, o sea, quiero decir que ya corriendo el tiempo, después la cosa se hizo un poco más porque, claro, empezaron a tener fuerza, que si los sindicatos más o menos clandestinos y tal, ¿no? Iba a comentar un poco sobre esa anécdota que dice que efectivamente con Enrique Múgica Herzog había una relación curiosa, es verdad. Precisamente cuando los detienen en Pamplona, estaba ya detenido en Madrid Enrique Múgica, había mandado, era la época del SEU, había que protestar contra el sindicato universitario y eso, y le había mandado una carta que había leído Martín Santos, y entonces estaban, pues eso, habían comentado en la comida en Amasa, y cuando fueron a Pamplona y vino la policía, lo primero que les dijo él: tranquilos, no digáis nada de eso porque me he comido la carta de Enrique. Y no iban por eso. Pero bueno, sí que es verdad, y eso que decías de Madrid es curioso, porque fue él también, en otra de esas bromas muy inteligentes, tenía que ir, estaban tomando el aperitivo en otro sitio que era el Bar Urbieta, que es el Aurrerá, el Aurrerá, pero que entonces no se podía llamar Aurrerá y se llamaba Urbieta, lo rebautizaron. Bueno, y estaban tomando allá esto y de repente el doctor Careche tenía que ir a Madrid a no sé qué y Enrique Múgica se apuntó porque tenía que hacer algo en Madrid. Y entonces quedaron a una hora para que le recogía con el coche y total que no apareció Careche a recogerle a Enrique Múgica, estaba enfadado. Y Martín Santos les decía a los que estaban allá, dice: ese que se fastidie, total va a Madrid para meter con los socialistas, que se quede, que vaya en tren. Y no quita para que luego fue el primer lector de Tiempo de Silencio. Subía a casa de allá, a la villa, subía, bueno, supongo que todos los días no, tampoco escribiría un capítulo diario, pero que iba a comentar con Enrique, la subía allá para comentar los capítulos, para hablar de la novela, etcétera. O sea, que era pues esa relación, es una cosa, además con amistad, quiere decir que no era algo agrio, que ahora parece ser que eso, bueno, pues no vamos a entrar por ahí, pero es decir, ahora ya parece eso casi hasta imposible, según quién es, el poder estar tomando unos vinos, gastarse una broma y pedirle a alguien que te lea tu libro, siendo de diferentes formaciones políticas, pues no sé, no parece que sea muy así, ¿no? Estamos en plena dictadura franquista, estamos hablando del compromiso, en este caso político, de Luis Martín Santos con el socialismo, amigos comunistas que tenía. ¿El nacionalismo jugó algún papel, el nacionalismo vasco, entonces, en la vida de Luis Martín Santos aquí en Donosti?
que yo sepa, no. Yo creo que el nacionalismo era mucho más críptico que los otros dos partidos, que eran los que realmente hablaban de España y tomaban la nación como un conjunto que era por lo que se peleaba, ¿no? Yo creo que en ese sentido, pues el nacionalismo fue más astuto, por decir así, y en fin, y quedó un poco al margen, aunque ya sabíamos que estaba represaliado también como los demás, ¿no? Pero quiero decir que ellos llevaban por otro lado las cuestiones. Y además, bueno, pues se no sabe sé. que coincidían en el Urbieta, precisamente. Sí, claro, en el Aurrera. Como has dicho tú al principio, era una sociedad pequeña. Entonces, todo el que tenía ciertos inquietudes y demás cosas coincidían. Pero sí que es verdad. Hombre, yo la única anécdota que conozco de que pasó, bueno, es un roce con Bernardo Estornés Lasa, en una reunión de la Academia Errante, no me acuerdo si era en Manduvia, yo creo que era en Manduvia, pero no me acuerdo bien, que, pues no sé, estaban hablando allá, pues era sobre el euskera, algo de la lengua vasca, no sé qué, y de repente, no sé, Estornés Lasa le cuenta que va a mandar a su hija a la Universidad del Opus, en Pamplona. Y le dice Luis Martín Santos, le dice, hombre, pero ¿cómo vas a mandar eso si eso es antivasco y tal? Y le dice el otro, sí, pues más o menos como tú, o algo así. Le dijo Estornés a él. Pero bueno, que desde el otro, pues eso le parecía, no, es que esa universidad, en fin, bueno. Yo es la única, bueno, yo no sé, yo tampoco tengo la... Y leyendo, vamos, yo para hacer el libro me leía a mucha gente y no me suena que hubiera... Bueno, porque además sí que es verdad que, por ejemplo, ahí en la Academia Errante sí coincidía más. O sea, coincidía más con figuras del nacionalismo, intelectuales, diferentes. Sí. Esto, y que, bueno, pues por ejemplo, pues el doctor Barriola, que era una de las cabezas señeras del nacionalismo y esto, pues tenía simpatía a Martín Santos. Y eso sí que es verdad que alguien, no me acuerdo quién decía, que solía asistir, parece como que asistiera a esas reuniones de la Academia Errante, Martín Santos, como si fuera un antropólogo. Es decir, que estaba ya pues, guardando las formas, evidentemente, manteniendo unas conversaciones, bueno, una actitud pues, normal y coloquial y a veces de altura, pues también pues... Pero vamos, que no parecía como que estuviera muy identificado con aquello. O sea, bueno, yo creo que es que Luis Martín Santos no era un hombre sectario. Era un hombre que podía transitar por unas atmósferas y otras, bueno, tratando de aquello. Y que si había una cuestión antropológica, pues bueno, era una cuestión para él científica y por lo tanto tal. Y si había una cuestión psicológica, pues tal, y si había una cuestión literaria, también. Quiero decir que no tenía nada de sectario, yo por lo menos nunca le noté sectario, porque sí le interesaban todas las cuestiones del pensamiento. O sea, en realidad, él hubiera, bueno, lo que pasa que la estirpe, en fin, familiar, como médicos y tal, todo esto, pues supongo que le indujo a eso, y claro, y luego, escoge una especialidad que es la psiquiatría, que en realidad es lo que más linda con el pensamiento, en fin, con el cerebro en definitiva, ¿no? Y yo creo que es porque él tenía mucha alma de filósofo y de literato, pero que además eso, transitaba distintas atmósferas, distintos terrenos, y bueno, porque estaba interesado por todos ellos. Sí. Claro, ¿cuál es una de las cuestiones que nunca podremos saber por dónde se hubiera decantado, hacia dónde hubiera ido, si hubiera sido un médico famosísimo o hubiera sido un literato de primera y que entonces, pues depende, o hubiera mantenido ese equilibrio entre unos intereses y otros, ¿no? Que parece a lo que iba entonces, lo que tenía. Es decir, estaba interesado por todo lo que fuese pensamiento. Y ideas, eso era visible, ¿no? Sí. Y además incluso por escribir, porque ella escribió, como he dicho antes, poesía, escribe novela, escribe de psiquiatría. La tesis doctoral. Sí. Entonces sí, bueno... Hombre, sí que había una raya, que también tiene otra anécdota famosa,
que se celebraba era un aniversario del Lehendakari. No me acuerdo de qué era, el primer Lehendakari. No me acuerdo con qué motivo. Vale, de José Antonio Aguirre, de José Antonio Aguirre. No sé qué. El funeral. El funeral, ¿no? Eso, era el funeral, que se celebró en el Buen Pastor. Sí, en Buen Pastor. Y entonces había unos señoritingos ahí, fascistas, sencillamente, que estaban con unas barras de hierro y al que no cantaba el cara al sol no le dejaban entrar, le amenazaban. Y entonces creo que estaba también con el Ceiza, sí, los dos, se acercaron por allá y se quedó plantado delante de uno de aquellos energúmenos, Luis, y dice, hombre, fulanito, te veo mal, ¿eh? Oye, pero, chico, espera un poco, ¿por qué no te vienes el lunes por la consulta? Esto hay que tratarlo, porque no... Y el otro se había encendido. No, espera un momento, no, el lunes no, el miércoles, que tengo más tiempo, te pasas por aquí y ya arreglaremos esto. El otro bueno, estos entraron, por supuesto, pero como tampoco aquello de la misa les parecía muy conveniente, se fueron y se fueron a tomar unas copas al Edasca, al bar Edasca, el famoso bar Edasca, que era pues, el bar de mala reputación de San Sebastián por aquel entonces, donde parece ser que tomaban las copas pues algunos próceres con sus queridas. Entonces va y cuando están allá entra el energúmeno con una señorita que no era su esposa. Entonces les vio y salió corriendo para que... Bueno, lo de la Iglesia no le gustaba mucho, de hecho, ya a punto de morir, él quiso que se cumpliera su última voluntad. Él dijo que era ateo y que no quería saber nada de la extrema unción, ¿no? Sí. Sí, entonces lo que pasa es que luego, claro, la familia se vio confrontada a aquello de que no podían enterrarlo en un cementerio, tenía que ser en lo que había antes, no me acuerdo cómo lo llamaban, aquella parte de un cementerio, el cementerio civil, creo que llamaban. Sí, que no era en sagrado, sí, ¿no? que era como prácticamente una especie de fosa común, prácticamente, ¿no? Entonces, parece ser que maniobraron alguna trampa. Unos dicen que fueron las propias monjas que trabajaban en la clínica y otros que alguien de Vitoria hicieron ahí para que el capellán, en el primer caso, firmara como que hubiera tenido una especie de iluminación al final de sus días, ¿no? Pero bueno, simplemente fue una argucia de que idearon entre los amigos para que pudieran enterrarle en un sitio que se pudiera ir a visitar. Bueno, Tiempo de Silencio sin duda ha dejado una huella en la evolución de la literatura del siglo XX. Si ustedes tuvieran que decir qué huella dejó Luis Martín Santos aquí en San Sebastián. Pues lamentablemente poca. Yo creo que... ¿No ha sido una persona reconocida como se merece? No. O sea, basta ver un poco la historia de la ciudad y ver a quién se ha reconocido muy por encima y con muchísimos menos méritos que él. Sé que hay una plaza, la Plaza Martín Santos en Eguía, pero los caballeretes y caballeretas que andan por allá la han rebautizado como Plaza Berry. Sí, extraoficialmente, pero ya nadie dice que va a la Plaza Luis Martín Santos, no a Plaza Berry. La Plaza Berry me parece que se ha sido muy injusto. No, sí, ya digo. O sea, yo creo que gente con muchísima... Bueno, para una persona que murió tan joven y que fue deslumbrante lo que hizo, bueno, pues yo creo que hubiera merecido mayor reconocimiento que el que se le ha... Bueno, ahora pues hombre, estas cosas se está recuperando, quiero decir cosas, pero la ciudad como tal yo no la veo muy comprometida, como no sé cómo lo ves. No, yo creo que está clarísimo. Hay una cuestión política importante y es que él no era de la política que ha venido prevaleciendo y ya está. Quiero decir que haber venido prevaleciendo popularmente. Porque, claro, la otra parte que podría haber sido popular, pues entre unos y otros la taparon, ¿no? Unos de manera oficial y otros, o sea, oponiéndose a lo oficial, pero queriendo ser otra oficialidad, como ya vemos, ¿no? Bueno, entonces, pues ha quedado ahí en una situación de sí, es interesante, dice, pero no tanto para nosotros.
Pero es por el sectarismo. Si es que no hay. O sea, es decir, porque perfectamente puede ser un hombre recordado, y aquí lo estamos recordando, ¿no?, como alguien que independientemente de ninguna bandería política, independientemente incluso de sus ideas en ese terreno, tenía que ser reconocido, al margen de cualquier otra cosa. Pero, en fin, seguramente algunos querían que hubiese pensado de otra manera también en lo político, ¿no? Pero bueno, yo creo que era un hombre libre. No, era un hombre libre y además porque los muchos conocimientos yo creo que hacen libre siempre, ¿eh? Te dejen o no te dejen. Y si no lo puedes decir al aire y en público, pues dices las cosas en privado y se va difundiendo también, ¿no? Y entonces era un hombre fundamentalmente libre, por ser un pensamiento libre. Y además conciliador, porque es una persona que hablaba con todo el mundo. No, que sí, que sí. Que eso hay que tenerlo en cuenta, que era cualquier cosa menos sectario. Que no tenía eso, que no tenía nada de fanático ni de sectario, ¿no? Y se producía, pero vamos, de una manera totalmente... Sí, iba además allá donde le llamaban, pues con una disponibilidad para hablar de sus temas. Efectivamente, entonces no se podían dar mítines políticos, obviamente, pero bueno, sesgadamente se hablaba también en público de esto. Y yo creo que, bueno, que podía estar, pues eso, está muy bien que tenga una plaza, pero que no se la rebautice. Pues, está bien. O sea, eso es un horror. Vamos, a mí me da la... El tiempo rabia. de silencio se ha prolongado un poco más de lo debido, quizá, ¿no? Exactamente, el tiempo de silencio se le ha aplicado a él también. Efectivamente. Ya sabemos que sí, y aquí estamos, pues unas cuantas personas, y hasta desde un punto de vista de quienes, bueno, pues están aquí y tienen algo que decir públicamente, pues lo reconocen. Pero no cabe duda que no hay popularidad, una popularidad. No porque fuese nada populachero, por supuesto, porque indudablemente estaba en un nivel X, pero sí que tenía que haber tenido un reconocimiento, pero indudablemente, o sea, y claro, esto es sorprendente. Sí. A lo mejor pues fue la pena de que quienes tienen más poder, pues no fue de los suyos, ¿no? Y simplemente, no sé, pero... Sí, a mí me gustaría también, ya pues por cerrar un poquito también la figura. Eso que comentábamos antes, que era, pues, bueno, pues había rayas que no pasaba. También lo que hizo es, en un momento dado, se compró un coche 1500, era pues una persona que le gustaba conducir, le gustaba... También tenía, pues eso, disfrutar de su estatus social, y entonces adquirió un 1500 flamante. ¿Qué hizo? Practicar un agujero en el suelo del coche, y por allá iban echando panfletos cuando pasaban por las calles de San Sebastián. Ya, me parece a mí que también eso... Bueno, pues si les parece, vamos a abrir... Sí. Perdona, un segundo nada más. Decir, yo creo que sí era, hasta cierto punto, no era predominante en él, pero era muy bon vivant. Sí. Es decir, que apreciaba las cosas que realmente le gustaban y las decía y las demostraba, ¿no? O sea, yo creo que era muy vital, enormemente vital. Y bueno, pues nada más, era eso. Bueno, pues sin duda una vitalidad que le duró poco tiempo, porque es verdad que a por los desgracia, 40 años Luis Martín Santos falleció en un accidente de coche, acabó falleciendo en el Hospital Donostia y, como decíamos al inicio, bueno, pues lo tenemos enterrado en el cementerio de Polloe. Decía que vamos a abrir también al público por si alguien quiere preguntar.